Si en tu empresa te están geolocalizando o te han pedido que te descargues una app y ves que activa el GPS, o si por el contrario eres una empresa y vas a geolocalizar a tus trabajadores, este vídeo te interesa muchísimo porque, hombre, lo importante es hacer las cosas bien. Y la clave fundamental al principio de este vídeo, te lo estoy diciendo ya, es si el dispositivo es personal o si el dispositivo es corporativo, porque la diferencia es enorme. Si te está pasando, déjamelo en comentarios si podemos opinar o si tienes alguna consulta la podremos resolver. Además, te he dejado este vídeo también por aquí por si en tu trabajo hay videovigilancia para que conozcas los límites y hasta dónde se puede llegar con las cámaras en nuestro lugar de trabajo. Tener un GPS activo durante la jornada puede parecer muy invasivo porque no solamente va a recabar dónde está el trabajador en cada momento. Imagínate que el GPS se pone en un coche de empresa. También va a recabar datos de estilo de conducción, velocidad, las pausas, cuando el coche está parado, cuando está en movimiento. Así que hay que hilar muy fino y hacerlo muy bien. No solamente basta con poner el GPS y olvidarnos de él. Hay que hacer muchas más cosas. ¿Es legal geolocalizar al trabajador durante la jornada laboral? Pues es muy interesante. Legal es, y si lo haces bien, podrías realizarlo sin ningún problema. Se basa sobre todo en el contrato de trabajo, podemos citar el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que es la facultad que tienen las empresas para controlar su trabajo, a los trabajadores, la producción, y también podemos citar el artículo 90 de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. Pero como te he dicho, realmente no se basa en el consentimiento. El trabajador aquí no se le suele preguntar, sino se pone el GPS para poder ver si el trabajo es correcto, si es eficaz, para que no te roben los vehículos de empresa. Hay que encontrar una finalidad muy clara y eso es de lo que te hablo ahora mismo. Uno de los puntos donde más se suele fallar en materia de protección de datos es el tema de la finalidad, es decir, ¿para qué voy a tratar los datos? Imagínate, si yo voy a tratar los datos del GPS o de la geolocalización para el registro horario, para saber desde dónde ficha mi trabajador y desde dónde termina su jornada, esa es una finalidad que he informado al trabajador, lo sabe, cuando se ha descargado la app se le puede decir, pero no puedo utilizar entonces esos datos para geolocalizarlo durante toda la jornada para controlar la producción, porque son dos finalidades distintas. Una es registro horario y otra sería precisamente ese control de la producción o del vehículo, de las rutas comerciales. Así que lo primero es saber muy bien qué se quiere hacer con la geolocalización. Lo segundo, imprescindible, informar a la persona trabajadora. Como trabajador tengo que saber exactamente qué hace el GPS, qué datos recaba, dónde se instala, cómo ejercitar mis derechos y tener toda la información disponible en materia de protección de datos, porque al final hay un caso claro que se están recabando datos personales. La geolocalización es un dato personal si puedo saber dónde está una persona concreta en un momento concreto. Si se usa para registrar la jornada laboral, que es muy típico, ten en cuenta que el registro de jornada laboral es obligatorio y hay que registrar el inicio, el final, las pausas y además esos datos se tienen que conservar por parte de la empresa durante 4 años y los datos no pueden ser modificables, tiene que estar todo muy bien. Entonces, cada vez más empresas utilizan tecnología para controlar el registro horario y está estupendo, pero ten en cuenta que uno de los principios básicos en protección de datos es intentar utilizar el método menos invasivo o intrusivo posible. Y está claro que la geolocalización es más invasiva que otros métodos, por lo que hay que justificarlo muy bien. ¿Qué ocurre? Muchas empresas lo basan en el consentimiento, se le pide permiso al trabajador y te geolocalizo. ¿Qué pasa con eso? El consentimiento en el plano de trabajo es un poquito complicado porque ¿qué le dices a la empresa? Que no consientes y qué repercusión va a tener eso. Entonces al final el consentimiento es difícil de realizar en una empresa porque lo suyo sería tener dos alternativas válidas y utilizar siempre la menos invasiva. Claro, si tienes dos alternativas, ¿por qué estás utilizando el GPS, que es lo más invasivo? Y ahí tendríamos un problema. ¿Cuándo está justificado? Pues imagina, hay contratos de trabajo a distancia donde se necesita saber que el trabajador está en el domicilio que ha comunicado a la empresa o que tiene una ruta comercial y tiene que estar en un punto concreto a una hora concreta, se podría llegar a justificar, hacer una evaluación de riesgo o de impacto y saber el trabajador que se geolocaliza de esa forma, pero no a todos y de todas las maneras posibles ni en el dispositivo personal. Por eso te digo que no es tan fácil y esto te lo dicen algunas empresas que se dedican a software de registro horario. Sí, sí, no te preocupes, es todo legal y luego te pueden venir los problemas si no lo has hecho bien.
Otras cositas que hay que tener en cuenta es que no puede ver ese registro todo el mundo, es decir, en la empresa no todo el mundo podría entrar en un ordenador y saber dónde están los compañeros, en qué momento están y cuándo se paran y demás, solo las personas necesarias, por ejemplo, en recursos humanos y la persona encargada de comprobar el trabajo efectivo. El tiempo para guardar los datos, el mínimo posible. No guardes esos datos muchísimo tiempo porque no tiene sentido. Si ya los datos están cumpliéndose, imagínate por registro horario si son 4 años, pero hay datos, por ejemplo, de jornada laboral que no deberías tener más tiempo. Así que también tienes que tener presente el hacer las cosas bien estudiadas para no meter la pata. Uno de los elementos que más solemos ver es el tiempo de jornada que se dedica al descanso. No se puede geolocalizar a un trabajador fuera de la jornada laboral. Imagínate en un turno partido que descansa o come de 2 a 4, tenemos que hacerlo muy bien para que ese GPS se desconecte y no controlarle durante ese momento. Si lo haces que el trabajador lo tenga que desactivar manualmente, va a fallar muchísimas veces y es un problema. Ojo, si se está geolocalizando un vehículo o un dispositivo de empresa, es menos invasivo y menos peligroso, sobre todo si es un vehículo que comparten varias personas. Aún así, tienes que informar a los trabajadores y a sus representantes legales si están en la empresa. Que no te olvides, hay que informarles del alcance, la finalidad, en todo lo que consiste el tema del GPS. Y ahora nos metemos realmente lo importante, dispositivos personales o corporativos. Si el dispositivo es corporativo o se ha puesto en el coche de la empresa que utilizan varios compañeros, es mucho menos problemático porque es normal que la empresa quiera proteger sus bienes, saber dónde están, si roban el coche poderlo localizar y teniendo una buena información y haciendo las cosas bien, cero problemas. Pero si el dispositivo es personal, entramos en un terreno muy peligroso. Lo primero, no hay una obligación de poner tus medios para trabajar y ya hay sentencias que van por esa vía. Te recomiendo que busques, por ejemplo, que te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, el caso Tracker de una conocida empresa de reparto de pizzas a domicilio que tuvo un gran problema con sus repartidores porque les obligaba a instalarse una app para controlar los pedidos y dónde estaban en cada momento. Ten en cuenta que si estoy poniendo mi dispositivo personal, puede ser que yo no tenga pues datos contratados o que se me caiga al suelo y se me parta y tengo un perjuicio. Entonces, si voy a poner mi dispositivo, lo primero es que no puede ser de forma gratuita, tendría que haber alguna contraprestación económica, me tendrían que abonar pues el desgaste del dispositivo o el uso de mis datos. Y es problemático porque además hay muchas apps que te descargas que son muy invasivas. Te descargas la app y le estás dando permiso a tus contactos, al micro, a la cámara, al GPS. Y hay veces que la empresa no lo hace de mala fe. Tiene una app que es sencilla y funciona muy bien y te pide que te la descargues. Pero si tú no estás muy bien informado y la empresa tampoco, al final estarán recabando un montón de datos, como lo dicho, contactos, ubicación, a veces el micro, y es un lío tremendo y un problema de seguridad brutal. Así que mejor en dispositivos personales, nada de nada. Y si se hace, hay que hilar muy fino. Así que recuerda, se puede hacer, pero hay que hacerlo muy bien, tener información al trabajador, saber cuánto tiempo se guardan los registros, hacer una evaluación de impacto si procede, tener claras las medidas de seguridad que se van a implementar a nivel informático y si hay un tercero que gestiona esos datos, que hayas contratado ese servicio, con lo cual tendrás que tener un contrato de encargado del tratamiento y tenerlo todo muy bien atado. Así que hacemos las cosas bien y nos evitamos problemas. Nos vemos en el siguiente vídeo.